Todavía recuerdo la primera vez que vi a Claire. Era una tarde fría en la cafetería de la biblioteca de la universidad, de esas en las que las ventanas se empañaban por el calor interior y la lluvia que caía fuera. Estaba encorvado sobre una pila de libros, fingiendo estudiar, cuando ella entró, con el pelo revuelto y una risa que cortaba el silencio como si no le importara quién la oyera. Se dejó caer en una mesa cercana, derramando el café mientras intentaba hacer malabarismos con una pila de novelas y su teléfono. No sé por qué, pero me levanté para ayudarla, le di una servilleta y murmuré algo sobre el tiempo. Me sonrió, radiante y despreocupada, y dijo, ahora eres mi heroína, lo sabes. Eso fue todo. Así empezó todo. Nos encontramos una y otra vez después de eso. El café se convirtió en nuestro lugar de encuentro, horas dedicadas a discutir sobre libros, tomar café quemado e intercambiar historias. A ella le encantaban las novelas de misterio, de esas con giros inesperados, mientras que yo me limitaba a la historia, a los datos áridos que podía retener. Me tomaba el pelo, llamándome profesor con un tono juguetón que me reconfortaba. Me gustaba cómo hacía que todo cobrara vida, cómo se inclinaba sobre la mesa, con los ojos brillantes, y me atraía a su mundo. No estaba acostumbrado a eso. De niño, fui tranquilo y estable. Leo, mi mejor amigo desde niños, siempre decía que yo era el que mantenía las cosas en orden. Pero Claire era una tormenta, y yo quería que me atrapara. Las semanas se convirtieron en meses, y esas conversaciones se transformaron en algo más profundo. Caminábamos por el campus de noche, su brazo rozando el mío, el aire fresco de hojas caídas. Le conté cosas que nunca le había contado a nadie, como mi padre me abandonó cuando tenía 10 años, como pasé años intentando ser suficiente para mi madre. Ella me escuchaba de verdad, y luego compartía sus propias experiencias, como su madre, Lorraine, siempre la impulsaba a ser perfecta, como sentía que huía de algo que no podía identificar. Sentía que estábamos construyendo algo, ¿sabes? Algo real. Conocí a su compañera de piso, Hannah, una chica de lengua afilada que me ponía los ojos en blanco, pero aún así me invitaba a una cerveza en las fiestas. Decía, Claire es una pasada, buena suerte, colega, y yo me reía porque no me importaba. Una noche, bajo un cielo otoñal, tan despejado que se veían todas las estrellas, le pedí que se casara conmigo. Estábamos sentados en un banco cerca de la biblioteca, el mismo lugar donde nos conocimos, y llevaba semanas con el anillo en el bolsillo, demasiado nervioso para sacarlo. Me temblaban las manos, la voz me costaba un poco, pero logré pronunciar las palabras, Claire, quiero pasar mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo? Me miró con los ojos muy abiertos, y por un instante pensé que diría que no. Entonces se rió, con un sonido suave y alegre, y me abrazó. Sí, dijo, sí, idiota, claro que sí. Le puse el anillo, un anillo sencillo para el que había ahorrado, y sentí como si el mundo volviera a su sitio. La boda fue pequeña pero perfecta. Leo estuvo a mi lado, bromeando sobre cómo por fin había encontrado a alguien más loco que él. Hannah brindó, medio burlándose de Claire, medio advirtiéndome que siguiera su ritmo. Claire estaba preciosa, su vestido sencillo, su sonrisa iluminando la habitación. Bailamos bajo luces de colores en el patio trasero de su madre, y recuerdo haber pensado, esto es el fin, esto es para siempre. Yo también lo creía. Cada palabra de nuestros votos, cada promesa que hicimos, la decía en serio. Pensé que ella también. En aquel entonces, no vi las grietas, no noté cómo los susurros de Lorraine sobre mi debilidad hicieron que la sonrisa de Claire flaqueara. No pensé en que las advertencias de Hannah podrían haber sido más que bromas. Simplemente la vi a ella, a mi esposa, a mi tormenta, y me alegré de que me la llevara. Mirando hacia atrás, esos primeros días fueron los mejores que tuvimos. Los rincones tranquilos de nuestra vida, la biblioteca, los paseos, la forma en que se acurrucaba a mi lado en el sofá, me parecieron una base sobre la que construir. No sabía entonces que los cimientos pueden cambiar, que las tormentas no siempre se calman. No sabía que la mujer que amaba, la que reía con tanta facilidad, algún día podría convertir esa risa en algo agudo, algo que me hiriera más profundamente de lo que jamás imaginé. Pero eso fue después. Por ahora, en esos primeros años, solo éramos nosotras, Claire, yo y la vida que pensé que compartiríamos para siempre. Era feliz, era suya, y pensaba que eso era suficiente.
Mike llegó a nuestras vidas como un milagro silencioso. Era martes por la mañana, con el aire cargado de calor veraniego, cuando Claire me agarró la mano y me dijo, «Ya es hora». Corrimos al hospital, el corazón me latía tan fuerte que apenas podía pensar con claridad. Le cogí la mano durante cada contracción, susurrándole tonterías como, «Lo puedes hacer», y, «Aquí estoy», aunque me sentía inútil. Entonces, tras horas de espera y preocupación, allí estaba, nuestro hijo. La enfermera me lo entregó, un bulto diminuto con la cara arrugada y mechones de pelo suavísimos. Lo miré a los ojos, oscuros como los de Claire, y algo en mí cambió. Era papá. Nunca había estado tan asustado ni tan feliz en mi vida. Esas primeras semanas fueron un borrón. Mike no dormía mucho, y yo tampoco. Por la noche, me levantaba de la cama a trompicones, calentando biberones mientras Claire dormitaba, con la cabeza hundida en las almohadas. No me importaba. Abrazarlo, sentir su pequeño pecho subir y bajar contra el mío, era todo. Me sentaba en la mecedora junto a su cuna, tarareando las canciones que cantaba mi mamá, viéndolo dormirse. A veces, Claire se despertaba, se asomaba y sonreía. «Eres bueno en esto», decía, y yo sonreía como un idiota porque sentía que era cierto. Quería ser bueno para él, para ella, para nosotros. Empecé a grabarlo todo, su primera risita, cómo me agarraba el dedo, sus primeros pasos tambaleantes por la sala. Le ponía los vídeos en los días difíciles, soñando con el futuro, enseñándole a montar en bici, jugando al fútbol en el jardín, mostrándole las estrellas como mi abuelo hacía conmigo. Claire también lo quería, lo sé. Lo vestía con ropitas diminutas, tirantes, sombreros graciosos y le sacaba un montón de fotos para enviárselas a sus amigos. Pero ella no era como yo. Cuando yo pasaba horas sentado con él, ella se ponía inquieta. Llamaba a su madre, Lorraine, para que viniera a cuidarlo y así poder hacer recados o reunirse con Jessa y Tina, sus antiguas compañeras de la universidad. Necesitaría un respiro, decía ella, echándose el pelo hacia atrás con una risa. Eres el papá superhéroe, al fin y al cabo. Asentía, le decía que estaba bien, porque no quería pelear. Lorraine aparecía, llena de perfume y opiniones, mimando a Mike, pero siempre metiéndole penes pequeños. Claire necesita su libertad, decía, como si la estuviera encadenando. Yo solo sonreía y me quedaba callado, balanceando a Mike sobre mi rodilla. La verdad es que no me importaba si Claire se apoyaba en otras personas. Tenía a Mike. Era dulce, incluso de bebé, siempre atento, siempre curioso. Me agarraba las gafas o me tiraba de la barba, y yo me reía hasta que me dolían los costados. A veces Claire se unía a la risa, cogiéndolo en brazos para un abrazo rápido antes de devolvérmelo. «Es todo tuyo», bromeaba, y yo lo aceptaba con gusto. Construí una vida en torno a él, trabajando turnos extra en la oficina para ahorrar para su futuro, arreglando la casa para que tuviera un lugar seguro donde crecer. A Claire le gustaba el dinero, pero no el esfuerzo. Planificaba viajes que no podíamos permitirnos o compraba cosas que no necesitábamos, diciendo, «Mike se merece lo mejor». Estaba de acuerdo, incluso cuando nos ponía al límite, porque quería que él también lo tuviera todo. Hubo días buenos, aunque frágiles, perfectos. Como aquella vez que lo llevamos al parque, solos los tres. Mike apenas tenía 2 años y caminaba con una gran sonrisa, persiguiendo palomas mientras Claire y yo estábamos sentadas en una manta. Se apoyó en mí, con la cabeza sobre mi hombro, y por un momento me sentí como en la universidad otra vez, como si fuéramos un equipo. «Tiene tu corazón», dijo, viéndolo tropezar y reír. La besé en la frente, pensando que quizá estábamos bien. Pero entonces vibró su teléfono, probablemente el de Jessa o Tina, y se apartó, revisando mensajes mientras yo empujaba a Mike en los columpios. Me dolió, pero lo ignoré. Ella seguía siendo su madre. Todavía lo amaba. Eso me decía. Mirando hacia atrás, ahora lo veo, la distancia cada vez mayor, como se desconectaba cuando más la necesitaba. Se reía, me llamaba señor serio, y yo lo dejaba pasar porque Mike era mi ancla. Él me mantenía firme. Lo subía en brazos después de un largo día, con su cabeza pesada sobre mi hombro, y sentía una alegría silenciosa que nada podía tocar. Claire formaba parte de ella, sí, pero fue Mike quien me completó.
No sabía entonces lo frágil que era esa alegría, lo rápido que podía escabullirse entre mis dedos. No sabía que la mujer que había amado desde aquellos días en la biblioteca pudiera desviarse tanto, ni que la vida que habíamos construido pudiera desmoronarse bajo el peso de lo que se avecinaba. Pero en aquellos primeros años, con mi hijo en brazos y mi esposa aún sonriendo, pensé que lo teníamos todo. Pensé que éramos suficientes. La vida con Maike era mi centro, pero con el paso de los años, empecé a sentir que el suelo se tambaleaba bajo nuestros pies. Claire ya no era la misma. No era como en aquellos días de universidad, cuando su risa me atraía como un salvavidas. Seguía sonriendo, llenando la habitación con su energía, pero ahora era diferente, como si siempre estuviera en otro lugar. Llegaba a casa del trabajo, cansado pero con ganas de verla a ella y a Maike, y la encontraba en el sofá, con el teléfono en la mano, planeando otro fin de semana con Jessa y Tina. Esta vez estamos pensando en Hawái, decía, sin apenas levantar la vista. Asentía, le preguntaba cómo estaba Maike, y ella me señalaba con la mano el patio trasero donde estaba jugando con Lorraine. Está bien. Mamá lo tiene. No me parecía bien, pero lo dejé pasar. Siempre lo dejaba pasar. Maike estaba creciendo rápido, ya tenía años, piernas delgadas y grandes preguntas. Pasaba horas con él, construyendo torres con bloques o leyéndole cuentos de piratas y dragones. Se acurrucaba a mi lado, con la cabeza sobre mi pecho, y sentía un dolor de amor tan fuerte que casi me dolía. Claire aparecía a veces, le alborotaba el pelo y le decía, «Sois como dos gotas de agua», antes de desaparecer para llamar a sus amigos o mirar fotos de lugares a los que quería ir. Me dije a mí misma que era su forma de ser, que necesitaba espacio, que necesitaba diversión. Éramos diferentes, eso era todo. Me gustaba la tranquilidad, la rutina constante del trabajo y la casa, y los abrazos de Maike antes de dormir. Le gustaban las prisas, los brunches, las compras compulsivas, los viajes que nos dejaban la cuenta bancaria a reventar. Veía las facturas de la tarjeta de crédito, suspiraba y las pagaba, pensando que la hacía feliz. Eso era lo que importaba, ¿no? Pero entonces empezaron las bromas. Al principio eran pequeñitas, fáciles de ignorar. Estábamos cenando, solos los tres, y yo hablaba de algo del trabajo, algún proyecto aburrido del que estaba orgulloso, y ella sonreía con suficiencia. «Ay, cariño, qué tierna eres», decía, con la voz suave pero un poco cortante. Suave. Ya no sonaba a cumplido. Maike se reía, sin entender, y yo también forzaba la risa, pero se me quedó grabado. A veces lo decía delante de Lorraine, y su madre intervenía, asintiendo como si fuera la verdad. «Eres un buen hombre, pero Claire podría haber aspirado a más», dijo Lorraine una vez, bebiendo un sorbo de vino mientras yo recogía la mesa. Claire no discutió, solo sonrió y cambió de tema. Me quedaba allí, con las manos llenas de platos, sintiendo el peso en el estómago. Intenté hablar con ella una vez. Era tarde, Maike dormía arriba, la casa estaba en silencio salvo por el zumbido del refrigerador. Me senté a su lado en el sofá, donde hojeaba una revista de viajes. «Claire», dije en voz baja, «¿todavía quieres esto?» «Nosotras». Me miró sorprendida y luego se rió, con esa risa breve y desdeñosa que me golpeó como una bofetada. «¿Qué te pasa esta noche?» «Claro que sí». «No te pongas dramático». Volvió a su revista, y yo me quedé allí, mirando la pared, preguntándome por qué parecía mentira. Quería presionar, preguntarle por qué pasaba más tiempo con sus amigos que con nosotros, por qué ponía los ojos en blanco cuando hablaba de ahorrar para la universidad de Maike, pero no lo hice. Tenía miedo de la respuesta. Miedo de que dijera algo que no pudiera ignorar. La distancia seguía creciendo. Volví a casa de sus salidas, toda alegre y ruidosa, dejando caer las bolsas de la compra al suelo mientras yo ayudaba a Maike con sus deberes. «Mira lo que me compré», decía, sacando vestidos o joyas, y yo sonreía, le decía que estaba estupenda, incluso mientras calculaba el precio mentalmente. Maike corría hacia mí, emocionado, y ella lo abrazaba rápidamente antes de devolvérmelo. «Papá es el divertido», decía, y yo lo llevaba, contenta de tenerlo cerca, pero preguntándome por qué no quería quedarse. Lorraine siempre estaba cerca también, rondando, susurrándole a Claire que se merecía más aventura, más glamour, más que yo.
Oía fragmentos, sentía que se me apretaba la mandíbula, pero guardaba silencio. Por Maike. Por la vida que aún creía que teníamos. Había noches que me quedaba despierto, escuchándola respirar a mi lado, intentando descifrar cuándo había cambiado. ¿Fue después de Maike? ¿Antes? ¿Siempre había sido así y yo había sido demasiado ciego para verlo? Pensaba en aquellos días en la biblioteca, en su risa, en cómo me hacía sentir que era suficiente. Ahora, ya no estaba tan seguro. Pero aguanté. Me levantaba cada mañana, le preparaba el desayuno a Maike, lo llevaba al preescolar y me decía a mí misma que estábamos bien. A veces, Claire me daba un beso de despedida, rápido y distraído, y yo me aferraba a eso como si significara algo. La veía irse, a encontrarse con Jessa o Tina, y sentía cómo se ensanchaban las grietas, pero no sabía cómo arreglarlas. Todavía no. Solo conocía a Maike, su sonrisa, su confianza, y eso era suficiente para seguir adelante. Por ahora, tenía que serlo. El día en que todo se derrumbó empezó como cualquier otro. Era jueves, gris y lluvioso, de esos que te dan ganas de quedarte en casa con una manta y un café. Maike ya tenía 5 años, estaba lleno de energía, dando saltos por la sala mientras yo intentaba terminar unos correos del trabajo. Claire estaba en la cocina, tarareando, planeando otro brunch con Jessa y Tina. Recuerdo mirarla y pensar que tal vez hoy podría ser un buen día. Quizás llevaríamos a Maike al parque más tarde, solos los tres. Entonces sucedió. Maike estaba riendo a carcajadas, persiguiendo su camión de juguete por el suelo, cuando su cuerpo simplemente se detuvo. Cayó, su pequeño cuerpo se sacudió de una manera que no tenía sentido. Mi corazón se congeló. Claire. Grité, corriendo hacia él, con las manos temblorosas mientras intentaba sujetarlo. Tenía los ojos en blanco y respiraba de forma extraña. Claire entró corriendo, con el teléfono resbalándose de su mano, y por una vez, ella también parecía asustada. Lo llevamos al hospital rápido, demasiado rápido, las llantas chirriando contra el pavimento mojado, con la voz ronca de gritarles a los autos que se movieran. Urgencias era un caos, las enfermeras daban órdenes a gritos, las máquinas pitaban, mi mente daba vueltas tan rápido que no podía captar ni un solo pensamiento. Tomé la mano de Maike, pequeña y fría, en la mía, susurrándole, «¿Estás bien, amigo? Papá está aquí», aunque no sabía si era cierto. Claire estaba a unos metros de distancia, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. El médico salió después de lo que parecieron años, con el rostro tenso. «¿Pruebas?», dijo. «Algo en su cerebro. Convulsiones». Esperamos, yo paseando de un lado a otro, Claire escribiéndole a Lorraine para que viniera. Las horas transcurrieron, cada vez más pesadas, hasta que regresó el doctor. Sus palabras fueron como un puñetazo. «Lo siento mucho. Hicimos todo lo posible. Maike se había ido. Mi hijo, mi amanecer, se había ido. No podía respirar». La habitación se inclinó, mis rodillas se doblaron y me agarré a la pared para mantenerme en pie. Sentía como si el pecho se me hundiera, un dolor crudo y desgarrador que no sabía cómo contener. Miré a Claire, encontrándonos, para afrontar esto juntos. Estaba de pie junto a la puerta, con el brazo de Lorraine rodeándola, su rostro inexpresivo. Sin lágrimas, sin sonido alguno, simplemente nada. «Claire». Grabé, extendiendo la mano hacia ella, pero ella retrocedió, acercándose a su madre. «Necesito aire», murmuró, y se fueron, dejándome allí con el eco de las palabras del médico y el espacio vacío donde debería haber estado Maike. Me hundí en una silla, mirando al suelo, intentando comprender cómo mi mundo se había derrumbado. Las siguientes horas fueron un caos. Firmé papeles, respondí preguntas, asentí cuando la gente hablaba, pero nada de eso parecía real. El rostro de Maike no dejaba de aparecer en mi mente, su sonrisa, su pelo despeinado, como decía papá cuando lo arropaba. Quería gritar, romper algo, pero me quedé allí sentada, paralizada. Claire regresó al fin, con Lorraine detrás, y pensé que quizá ahora se sentaría conmigo, me tomaría de la mano, y lloraríamos juntos. En cambio, empezó a hablar de logística, planes funerarios, a quién llamar, como si fuera una lista de verificación.
Mamá se encarga de las flores, dijo con voz apagada. La miré fijamente, esperando algo más, algo humano, pero no me miró a los ojos. Lorraine le dio una palmadita en el hombro, murmurando, «¿Lo estás haciendo bien, cariño?», y sentí un nudo en el estómago. ¿Dónde estaba mi esposa? ¿Dónde estaba la mujer que había amado? Esa noche, me fui solo a casa. Claire dijo que se quedaba en casa de Lorraine para procesarlo, me contó, mientras cogía una bolsa y metía ropa dentro como si estuviera preparando el equipaje para un viaje. No discutí. No podía. Entré en su casa, el silencio me gritaba, los juguetes de Mike seguían esparcidos por el suelo. Tomé su camioneta, la que había estado usando para jugar, y la apreté tan fuerte que se me pusieron los nudillos blancos. Quería que Claire estuviera allí, que se sentara conmigo, que llorara conmigo, cualquier cosa, pero ya no estaba. Me quedé tumbada en el sofá, mirando al techo, repasando cada segundo de ese día. La convulsión. El hospital. La cara del médico. La frialdad de Claire. No tenía sentido. ¿Cómo podía irse? ¿Cómo podía dejarme con esto sola? A la mañana siguiente, supe que algo estaba roto y no tenía arreglo. Había perdido a mi hijo, y en cierto modo, también a ella. Afuera, la lluvia seguía cayendo, tamborileando contra las ventanas, y yo estaba allí sentada, sosteniendo la camioneta de Mike, sintiendo cómo se desplomaba todo el peso. No sabía qué vendría después, no sabía cómo seguir adelante, pero una cosa sí sabía. Claire no estaba conmigo en esto. Se había marchado, me había dejado en medio de los escombros, y yo estaba demasiado perdido para entender lo que eso significaba. Todavía no. Por ahora, solo éramos yo, la lluvia y el agujero donde solía estar mi familia. La mañana del funeral de Mike me golpeó como un muro. Desperté en el sofá, mi siguiente sí, la casa demasiado silenciosa sin sus pasitos corriendo. La lluvia había parado, dejando todo afuera húmedo y gris, a juego con el dolor profundo que sentía en mi interior. No había dormido mucho, solo me quedé mirando el techo toda la noche, aferrada a ese camión de juguete, intentando comprender su pérdida. Claire no había vuelto a casa. Me envió un mensaje, ya tarde, diciendo que seguía en casa de Lorraine y que nos veríamos en el cementerio. No le respondí. ¿Qué podía decir? Mi hijo se había ido, mi esposa era una desconocida y se suponía que debía enterrarlo hoy. Me levanté, me duché y me puse el traje negro que usé para el funeral de mi madre años atrás. Todavía me quedaba bien, pero ahora me sentía diferente. Estaba sirviendo café, con las manos temblorosas, cuando vibró mi teléfono en la encimera. Supuse que era Leo, había estado llamando, preguntando cómo estaba y ofreciéndose a llevarme al servicio. Pero no era una llamada. Era un mensaje de voz, el pequeño icono parpadeaba con el nombre de Claire. Se me revolvió el estómago. No quería oír su voz, no después de anoche, no después de que me dejara sola en esto. Pero algo me hizo darle al play, quizá esperanza, quizá desesperación. Me acerqué el teléfono a la oreja, y lo que oí me destrozó por completo. Su voz llegó, brillante y aguda, como si se estuviera riendo de un chiste. Oye, nos vamos a Nueva Zelanda. Entierra a tu hijo y llora a solas. No nos gusta llorar. Jaja. Entonces, una risa, la suya, fuerte y despreocupada, se mezcló con la carcajada aguda de Jess y el resoplido petulante de Tina. El mensaje terminó con un pitido, y me quedé allí, con el café derramándose sobre mi mano, quemándome la piel. No lo sentí. La volví a escuchar. Y otra vez. Cada vez, esa risa me golpeaba como un cuchillo, su risa resonando en mi cabeza, retorciéndose con el recuerdo de la risita de Mike, tan diferente, tan pura. ¿Nueva Zelanda? ¿Se iba? ¿El día que debíamos despedirnos de nuestro hijo? Sentí una opresión en el pecho y mi respiración se volvió rápida y superficial. Solté el teléfono, me dejé caer al suelo y me llevé las manos a la cara, intentando contenerme. Pero no pude. Las lágrimas brotaban con fuerza, en sollozos horribles y ahogados que me sacudían todo el cuerpo. Había perdido a Mike, y ahora esto. Claire no solo se había ido, sino que se burlaba de mí, de él, de todo lo que habíamos sido. Y sus amigas, esas víboras a las que se aferraba,
estaban allí con ella, riéndose como si nada. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, con el café encharcado en el suelo y el teléfono en silencio a mi lado. Una parte de mí quería devolverle la llamada, gritarle, rogarle que me explicara cómo podía hacer esto. ¿Pero qué solucionaría eso? Ella ya había tomado su decisión. No le importaba. La mujer que había amado, con la que había construido una vida, se había ido, reemplazada por esta versión fría y cruel que no reconocía. Pensé en Maike, en su cabello suave, en su mirada confiada, y el dolor se transformó en algo más. No solo pena. En ira. Una rabia profunda y silenciosa se instaló en mis huesos. Me limpié la cara, me levanté y volví a mirar el teléfono. Ese mensaje no era solo una despedida, era una declaración. Pensó que podía irse, dejarme destrozado y reírse de ello. Se equivocó. Llegué solo al cementerio. Leo estaba allí esperando, pálido, sin su sonrisa habitual. ¿Dónde está Claire?, preguntó en voz baja. No respondí, simplemente le di mi teléfono y lo dejé escuchar. Sus ojos se abrieron de par en par, luego los entrecerró, apretando la mandíbula con fuerza. ¿Eso? Ni siquiera puedo. No terminó, simplemente me abrazó, de esos que dicen más que las palabras. El servicio fue pequeño, yo, Leo, algunos vecinos que conocían la sonrisa de Maike. El sacerdote habló de paz en el cielo, pero apenas lo oí. No dejaba de ver el rostro de Claire, de oír su risa, de imaginarla subiendo a un avión mientras yo estaba allí, enterrando a nuestro hijo. Puse una mano sobre el pequeño ataúd, susurré, «Te quiero, amigo», y sentí que me temblaban las rodillas. Leo me tranquilizó, pero por dentro, me estaba desmoronando y construyendo algo nuevo al mismo tiempo. Al volver a casa, esa ira echó raíces. Pensé en todo lo que le había dado, años, amor, dinero, un hogar. Todo, vertido en una vida que acababa de dejar de lado. Entré en la entrada, fui directo a mi escritorio y abrí mi portátil. La cuenta conjunta me devolvió la mirada, ahorros, tarjetas de crédito, la hipoteca que llevaba años pagando sola. Su nombre estaba en ellos, pero yo lo había financiado todo. Mis manos flotaban sobre el teclado, mientras el mensaje de voz se repetía en mi mente. Llora sola, había dicho. Jaga. Apreté los puños y empecé a escribir. Ya no lloraba. Estaba harto. Lo que viniera después, no sería su risa lo que lo definiría. Sería yo, levantándome, recuperando lo que era mío. Ya lo vería. Al día siguiente del funeral de Maike, me desperté con un silencio extraño. Sin lluvia, sin lágrimas, solo una quietud pesada que me oprimía. Apenas había dormido, seguía viendo su carita, oyendo la voz de Claire, esa risa que me atravesaba una y otra vez. Me levanté de la cama, con el cuerpo rígido, la mente zumbando con algo que aún no podía identificar. La casa se sentía vacía sin él, sin ella, pero no era la tristeza lo que me dominaba ahora. Tenía un propósito. Preparé café, solo y fuerte, y me senté a la mesa de la cocina con mi portátil. Ese mensaje de voz seguía en mi teléfono, como una bomba a punto de estallar, pero no lo volví a reproducir. No lo necesité. Lo tenía grabado a fuego en mí, cada palabra, cada risita. Se había ido a Nueva Zelanda, pensando que me había dejado allí para que me ahogara. Ella no sabía que estaba a punto de deshacerme de todo lo que creía tener. Empecé con las cuentas bancarias. Las habíamos abierto juntos hacía años, ahorros conjuntos, cuenta corriente y un par de tarjetas de crédito que le encantaba acumular. Yo era quien trabajaba horas extra, pagaba las facturas y nos mantenía a flote mientras ella gastaba como un tomate. Inicié sesión, con los dedos firmes, y vi los saldos. Había ganado miles de dólares, que estaban ahí para sus viajes y sus almuerzos. Abrí una cuenta nueva solo a mi nombre, algo que nunca había pensado hacer, y transferí hasta el último centavo que pude. ¿Los ahorros conjuntos? Vacíos. ¿Cuenta corriente? A cero. Llamé al banco y les dije que quería congelar el acceso, que mi nombre era el principal y mis ingresos el principal, así que no discutieron. Las tarjetas de Claire ya no funcionaban. Ni una sola pasada. Después, me tocó la hipoteca. La casa era nuestra en el papel,
pero yo había pagado todos los pagos desde que nos mudamos. Ella había firmado por el sueño, no por el trabajo. Inicié sesión en el portal de préstamos, suspendí los pagos automáticos y lo dejé así. Los autos eran más complicados, el de ella estaba a su nombre, pero lo había pagado, igual que el mío. Llamé a la financiera, les expliqué que ya no cubría su arrendamiento y dejé que ellos se encargaran del resto. ¿Su reluciente camioneta? Vendrían a por ella pronto. Mi teléfono empezó a vibrar, con el número de Claire parpadeando en la pantalla. No contesté. Zumbó otra vez, luego otra vez, una tercera vez. Lo silencié y seguí. Al anochecer, lo había bloqueado todo. ¿El fondo de viaje que usó para sus escapadas? Desapareció, se mudó a mi nueva cuenta. ¿El apartamento que ella y su madre tenían como respaldo, en la ciudad? Yo había sido el aval del contrato de alquiler, así que le escribí un correo al casero, quité mi nombre y detuve los pagos del alquiler que había estado cubriendo discretamente. Mi teléfono no paraba de sonar, con mensajes, llamadas y mensajes de voz acumulándose. No los revisé. No necesitaba volver a oír su voz, suplicando, gritando o riendo. De todos modos, podía imaginármela en un hotel de lujo, con Jessa y Tina riendo a su lado, dándose cuenta de que sus cartas no funcionaban, de que sus planes se desmoronaban. 315 llamadas perdidas al anochecer. Me serví un vaso de whisky, me senté en el sofá y dejé que la cifra subiera. Leo vino a casa sobre las 8, tocando tan fuerte que me sacó de mi aturdimiento. Lo abrí, le di una cerveza y se me quedó mirando. ¿Estás bien, tío?, preguntó con voz cautelosa. Me encogí de hombros, le conté lo que había hecho, la dejé plantada, corté los hilos. Sus ojos se abrieron de par en par. Luego sonrió, lenta y agudamente. Bien, dijo. No se merece nada de ti. Nos sentamos allí, sin decir gran cosa, con la tele parpadeando de fondo. Mi teléfono no dejaba de vibrar sobre la mesa, el nombre de Claire parpadeaba constantemente. Leo la miró y negó con la cabeza. Se está volviendo loca, ¿eh? Asentí. Que se vaya. No me sentía bien, precisamente. Ni feliz, ni victorioso. Mike seguía desaparecido, ese agujero en mi pecho seguía latente. ¿Pero esto? Esto era control. Durante años, me había desvivido, había pagado por su vida, la había dejado tomar y tomar mientras yo lo mantenía todo bajo control. Ahora lo estaba recuperando. Cada llamada que hacía, cada mensaje que enviaba, era prueba de que me había subestimado. Pensó que me quedaría aquí sentado, llorando, mientras ella se iba a bailar con sus amigas. No me conocía de nada. Bebí un sorbo de whisky, con el ardor calmándome, y pensé en los siguientes pasos. Esto no había terminado, aún no. Ella había construido su mundo sobre mis hombros, y yo ya no tenía que cargar con él. La dejé caer. Cuando Leo se fue, revisé el teléfono una última vez. Las llamadas habían cesado, pero los mensajes seguían, primero furiosos, luego desesperados. ¿Qué hiciste? Contesta, tenemos que hablar. No respondí. Cerré la puerta con llave, apagué las luces y me tumbé en el sofá, con el vaso de whisky vacío a mi lado. El silencio era mío ahora, no de ella, no de ellos. Cerré los ojos, recordando el rostro de Mike, e hice una promesa silenciosa, seguiría por él. Claire podía gritar todo lo que quisiera. Ya no me hacía caso. Los días después de que lo encerrara todos se sintieron como un lento desmoronamiento, no mío, sino suyo. Me desperté con la luz del sol filtrándose por las persianas. La casa seguía demasiado silenciosa sin Mike, pero ahora sentía una firmeza. Había cortado las ataduras que me ataban al caos de Claire, y podía sentirlo cambiar, el peso de mis hombros deslizándose hacia los suyos. Mi teléfono había dejado de vibrar durante la noche. Quizás se había dado por vencida, quizás estaba tramando algo, pero no me importó. Preparé café, me senté a la mesa y esperé. Sabía que las fichas de dominó no tardarían en caer. Había construido su vida con lo que yo le había dado, y sin eso, se derrumbaría. No me equivoqué. Primero llegó Jessa.
Recibí una llamada del casero de su elegante apartamento en el centro, el que yo había avalado porque Claire me rogó que ayudara a su amiga. El pago no se realizó, dijo el hombre con voz ronca. Tiene una semana para resolverlo, o se va. Le dije que ya no lo cubría, que mi nombre ya no estaba en el contrato. Refunfuñó, colgó, y me imaginé a Yesa, la presumida y ruidosa Yesa, empacando a toda prisa sus bolsos de diseñador, mientras su risa por el mensaje de voz se transformaba en pánico. ¿Bien? Se rió en el funeral de mi hijo. Que sudara. Tina fue la siguiente. Su coche, ese cochecito elegante del que presumía en cada viaje, fue embargado esa misma tarde. Lo había pagado el año pasado, otro favor para el equipo de Claire, pero el nuevo contrato de arrendamiento estaba a mi nombre y llamé a la compañía para cancelarlo. Una grúa llegó hasta donde estuviera, probablemente en algún café caro, y se lo llevó. No lo vi, pero Leo me envió un mensaje después. Su Tina está furiosa. Sin coche, sin dinero. ¿Preciosa? No sonreí, pero lo sentí, una satisfacción fría y silenciosa. Ella había estado allí, riendo disimuladamente, mientras Claire se burlaba de mí. Ahora podía caminar. La cuenta de negocios de Claire era la más grande. Había abierto una pequeña boutique en línea hacía un par de años. Ropa, joyas, cosas que, según ella, eran su pasión. Yo lo financié, abrí las cuentas, pagué las comisiones, todo mientras ella posaba para fotos y decía que era trabajo. Esa mañana inicié sesión, vi el saldo, el dinero que había depositado, y lo congelé. Sin retiros ni transferencias, solo un bloqueo enorme. Sus proveedores no cobraban, sus pedidos no se enviaban. Podía imaginar su cara, esa sonrisa de suficiencia desvaneciéndose mientras su teléfono se llenaba de correos electrónicos furiosos. Había construido su imperio con mi dinero, y yo acababa de derrumbarla. Lorraine intentó intervenir, por supuesto. Llamó a mi oficina, no a mi celular, y dejó un mensaje de voz que recibí más tarde ese mismo día. Su voz era pura lágrimas e indignación. Esto es injusto. No pueden hacerle esto a mi hija. Ella también está sufriendo. ¿Sufriendo? ¿En Nueva Zelanda? ¿Riéndose mientras tomábamos cócteles? No le devolví la llamada. No la conocía nada. Había consentido a Claire en todo momento, susurrándole al oído, poniéndola en mi contra. Que llore. Transferí lo que quedaba de nuestros fondos comunes a mi nueva cuenta, la que había vinculado a Mike antes. No era mucho, pero me pareció bien. Un monumento silencioso, algo que no podía tocar. Al anochecer, las grietas se veían por todas partes. Leo pasó de nuevo, trayendo comida para llevar que apenas toqué. Se está difundiendo la noticia, dijo, abriendo un refresco. Jess está durmiendo en el sofá de su casa, Tina se queja en línea de su mala suerte. La radio de Claire está en silencio, probablemente demasiado ocupada gritándole al banco. Se recostó, observándome. ¿Estás seguro? Asentí. No se quedarán con lo que construí. No después de ese mensaje. No me presionó, solo se sentó conmigo mientras la tele zumbaba de fondo. Mi teléfono se quedó en silencio, sin llamadas ni mensajes. Quizás se habían dado cuenta de que no contestaba. Quizás estaban apurados. En cualquier caso, me daba igual. Seguí adelante. Di de baja los servicios del apartamento de la ciudad, luz, agua, internet. Todo a mi nombre, todo pagado por mí. Llamé a las compañías de tarjetas de crédito, reporté la suya como perdida y las cancelé. Cada paso fue deliberado, como si estuviera tachando cosas de una lista. Ya no estaba enojado, no de esa manera ardiente. Esto era más frío, más agudo, una necesidad de reclamar lo que era mío. Claire ya había tomado suficiente. Mi tiempo, mi confianza, el recuerdo de mi hijo, y no le daba nada más. Su mundo, el mundo de su amiga, todo se derrumbaba, y yo era quien sostenía el martillo. Al caer la noche, me quedé en la habitación de Mike, mirando sus juguetes, sus dibujos clavados en la pared. El dolor seguía ahí, intenso y real, pero también sentía algo más. Fuerza, quizá. Lo enterré sola, soporté ese dolor sola, y ahora me levantaba sola.
Claire creyó haber ganado, volando con su tripulación, riéndose de mí. Ella no lo vio venir. Ninguno de ellos lo vio. Apagué la luz, cerré la puerta y me fui a la cama. Mañana lo sentirían más. Y seguiría adelante, paso a paso, hasta que no quedara nada de lo que se habían llevado. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba. Una semana después de que lo encerré todo, los susurros empezaron a convertirse en ruido, un ruido fuerte y caótico que Claire no podía oír. Había estado manteniendo la cabeza baja, en silencio, ordenando los restos de mi vida pieza por pieza. Pero el mundo no permanece en silencio por mucho tiempo, no cuando alguien como ella empieza a fallar. Estaba en la mesa de la cocina, tomando café, cuando Leo llamó. «Tienes que ver esto», dijo con la voz tensa, casi emocionada. «Revisa tu correo». Abrí mi portátil y allí estaba, un enlace a un blog local de crianza, uno que Claire solía seguir por su promoción de boutique. El titular me impactó de lleno: «¿Mamá en duelo o estafador despiadado?». La verdad tras la huida de Claire. Debajo, estaba incrustado ese mensaje de voz, el que había reproducido cientos de veces, con su risa resonando para que todos la oyeran. Me quedé allí sentado, mirando la pantalla, agarrando la taza con tanta fuerza que pensé que se rompería. Leo lo había hecho. Le había puesto el mensaje después del funeral, le había dado mi teléfono en ese momento tan crudo, y él lo había agarrado con fuerza. Lo filtré, admitió por teléfono. Envíaselo a un amigo que conozca al bloguero. La gente necesita saberlo, amigo. Después de eso, ya no puede hacerse la víctima. No sabía qué decir. Una parte de mí quería detenerlo, mantenerlo en privado. Pero otra parte, la más fría, asintió. Se había burlado de mí, de Maike, de todo lo que habíamos perdido. Que lo afronte. Le di al play, escuché su voz de nuevo: «enterrar a tu hijo, y llorar sola». Jajaja, y sentí que la ira se recrudecía. Los comentarios de abajo fueron brutales, repugnantes. ¿Qué clase de madre hace esto? Es una basura. Cerré la laptop, con el corazón latiéndome con fuerza. Ya estaba ahí afuera. No hay vuelta atrás. La reacción se extendió como la pólvora. Al mediodía, ya estaba en redes sociales, gente que ni siquiera conocía compartía el vídeo, etiquetaba su boutique y la criticaba. Las marcas con las que había trabajado, las que le enviaban ropa gratis por sus publicaciones, empezaron a dejarla de lado rápidamente. Vi los correos electrónicos más tarde, capturas de pantalla que Leo le reenvió de un amigo en común. Terminamos nuestra colaboración con efecto inmediato, una sola lectura. Otra: tus acciones no se alinean con nuestros valores. Su página de tienda en línea desapareció, los pedidos se cancelaron, los clientes exigieron reembolsos que no podía dar. No sentí pena por ella. Ella construyó esa imagen de madre perfecta, empresaria moderna, con mentiras, con mi dinero, y ahora se estaba derrumbando. ¡Qué bien! Sus amigas también lo notaron. Yesa publicó una diatriba quejosa sobre la gente tóxica que le arruinaba la vida, pero las respuestas la destrozaron. Te reíste en el funeral de un niño. Siéntate, dijo uno. Tina intentó hacerse la tonta, alegando que no conocía toda la historia, pero nadie se la creyó. Su pequeño trío, siempre tan ruidoso, tan intocable, se reducía cada hora. Lorraine volvió a llamar a mi oficina y dejó otro mensaje de voz, esta vez gritando: «Le estás arruinando la vida». «¿Cómo te atreves?». Lo borré sin pensarlo 2 veces. Había criado a Claire para que creyera que podía tomar y tomar sin pagar jamás. Se equivocaban. Me mantuve al margen, la mayor parte del tiempo. No comenté, no publiqué, simplemente observé cómo se desarrollaba desde la barrera. Personas con las que no había hablado en años me contactaron, antiguos compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, preguntando si era cierto, diciendo que no podían creerlo. Mis respuestas fueron breves: sí, es ella. Me encargo. Leo fue mi filtro, eliminando a los más curiosos y manteniéndome al tanto. Su abogado se fue, me dijo una noche, al pasar a visitarla con pizza. Dijo que ahora es una carga demasiado pesada. Asentí, masticando despacio. Ni siquiera la ley quería su desastre. Eso parecía correcto.
El verdadero golpe llegó cuando las noticias locales lo recogieron. Una emisora pequeña, pero lo suficientemente grande, emitió un segmento sobre la madre que se reía, con fotos borrosas de Claire de sus redes sociales, y ese mensaje de voz sonando una y otra vez. No me nombraron, solo me llamaron, el padre afligido que dejaron atrás. Odié oírlo, odié ser parte de la historia, pero ya no se trataba de mí. Se trataba de ella, de sus decisiones, de sus palabras, de su colapso. El cementerio también recibió llamadas, gente que dejaba flores para Maike, desconocidos que habían oído y sentido algo. No fui a verlos, aún no podía, pero saber que no lo habían olvidado me impactó profundamente. Al final de la semana, el mundo perfecto de Claire era cenizas. Sus seguidores se redujeron a miles, su boutique estaba vacía, sus amigos se dispersaron. Vi una foto en internet, ella en Nueva Zelanda, con aspecto cansado, sin sonrisa, sin yesa ni tina a la vista. Intentó publicar una vez, una vaga disculpa por los malentendidos, pero se ahogó en odio. No me alegró verlo, no sentí mucho, en realidad, solo un gesto silencioso para mí. Se rió de mi dolor, del recuerdo de Maike, y ahora el mundo la veía tal como era. Le había quitado su dinero, sus juguetes, y ahora también había perdido su máscara. Eso era suficiente. Por ahora, dejaría que las piezas se asentaran, que ella se sentara en el desastre que había causado. Tenía mi propio camino por delante, y no la incluía a ella. Tras la tormenta, ya no podía quedarme en esa casa. Cada rincón albergaba a Maike, sus juguetes en la sala, sus dibujos en el refrigerador, el eco de su risa en los pasillos. No fue solo perderlo, también fue perder a Claire, su traición manchó cada recuerdo que habíamos creado allí. Necesitaba salir, necesitaba aire, necesitaba algo nuevo. Así que preparé una maleta, vendí lo que pude y me fui. No le dije a nadie a dónde iba, ni siquiera a Leo al principio. Encontré una pequeña cabaña junto a un lago, un lugar que Maike y yo habíamos visitado una vez cuando él tenía 3 años. Habíamos saltado piedras, comido sándwiches de mantequilla de cacahuete y visto cómo el sol se ponía tras el agua. Allí reinaba la tranquilidad, la sencillez, y eso era lo que yo quería. Firmé el contrato de arrendamiento, me mudé con unas cajas y me dejé envolver por el silencio. Los primeros días fueron duros. Me despertaba con el canto de los pájaros, el roce del lago contra la orilla, y sentía un dolor tan profundo que no podía moverme. Me sentaba en el porche, mirando el agua, pensando en Maike, sus manitas lanzando piedras, su voz preguntando por qué se hundían. Colgaba sus dibujos junto a la chimenea, los que había garabateado con crayones, todos de colores brillantes y trazos desordenados. Era lo único que había traído de él, eso y su camión de juguete, que estaba sobre la repisa como un guardián. A veces le hablaba en voz alta, cuando se ponía el sol y la cabaña oscurecía. «Oye, amigo», le decía con voz ronca. «Te extraño hoy. Espero que estés bien ahí arriba». Me dolió, pero lo mantuvo cerca. Necesitaba eso. La cabaña era pequeña, una habitación, una cocina diminuta, una cama junto a la ventana, pero era suficiente. Ya no necesitaba mucho. Preparaba café, me sentaba afuera y veía cómo el mundo transcurría despacio. Sin llamadas, sin correos, solo yo, los árboles y el agua. Una vecina, Sofie, vivía unas cabañas más allá. Era mayor, tranquila, de pelo canoso y ojos amables. A veces dejaba pan en mi porche, fresco, calentito, envuelto en una toalla, sin ninguna nota, ahí mismo. La saludaba con la cabeza cuando la veía pasear a su perro y ella me devolvía el saludo. No hablamos mucho, pero fue agradable, ese pequeño hilo de conexión humana. No estaba listo para más. Empecé a reconstruir, poco a poco. No era yo en casa. Caminaba por el sendero del lago todas las mañanas, con el crujido de la grava bajo mis botas asentándome. Respiraba hondo, dejaba que el aire fresco me llenara los pulmones e intentaba ordenar el caos en mi cabeza. Maike se había ido, Claire se había ido, y yo estaba aquí, todavía de pie. El dolor no se fue, se quedó pesado, como una piedra en mi pecho, pero cambió. Ya no era agudo, ya no me abría a cada segundo. Era más tranquilo, un dolor constante que podía soportar. Me sentaba junto al agua después de mis paseos, saltaba piedras como él solía hacerlo y lo sentía conmigo. No de forma intensa,
solo un susurro, una calidez. Me bastó para seguir adelante. Leo vino una vez, después de que yo llevara allí un mes. Condujo por el sinuoso camino hasta la cabaña y apareció con un paquete de 6 cervezas y una sonrisa. «Qué buen escondite», dijo, mirando a su alrededor. Nos sentamos en el porche, bebimos, hablamos de tonterías, de viejas historias de la universidad, de tonterías que habíamos hecho de niños. No mencionó a Claire, no preguntó por las noticias ni por las consecuencias. Le agradecí eso. Antes de irse, me dio una palmadita en el hombro. Lo estás haciendo bien, amigo. Ya lo veo. Me encogí de hombros, pero quizá tenía razón. No estaba completo, todavía no, pero iba encontrando piezas, uniéndolas poco a poco. Después de eso, Sophie empezó a hablarme más. Se acercaba con pan o mermelada, me contaba del lago, de cómo se congelaba en invierno, de cómo los peces picaban mejor al amanecer. Un día, me preguntó por los dibujos junto a la chimenea. Le hablé de Mike, con voz firme pero baja. Me escuchó, asintió, no insistió. Parece un buen chico, dijo, y lo dejó ahí. Era la primera vez que hablaba de él sin romperme, y me pareció un paso adelante. Empecé a pescar con ella a veces, temprano por la mañana, cuando la niebla cubría el agua. Ella me señalaba los mejores lugares y yo lanzaba el sedal, esperando un tirón. No pescamos mucho, pero no se trataba de eso. Era la tranquilidad, el ritmo, como me dejaba descansar la mente. Las noches seguían siendo las más duras. Me tumbaba en la cama, con el lago susurrando afuera, y pensaba en lo que había perdido. Pero también pensaba en lo que había ganado, paz, control, un espacio que era mío. El mundo de Claire se había derrumbado y yo me había marchado. Ya no miraba las noticias, no me importaba lo que estuviera haciendo. No estaba aquí, no formaba parte de esto. Encendía una fogata, veía los dibujos de Mike brillar con la luz y sentía algo parecido a la sanación. No estaba fijo, no había terminado, pero seguía avanzando. Me movía. Día a día, junto al agua, encontraba el camino de regreso. La cabaña se convirtió en mi mundo, un ritmo constante de días junto al lago que me mantenía con los pies en la tierra. Habían pasado meses desde que me mudé allí, la primavera dando paso al verano, el aire cálido ahora, el agua brillando bajo un cielo inmenso y abierto. Me había adaptado a una vida tranquila, una a la que podía aferrarme. Las mañanas eran para pasear por el sendero, las tardes para pescar con Sophie o arreglar el porche, y las noches para sentarme junto al fuego con los dibujos de Mike haciéndome compañía. El dolor seguía ahí, una sombra que nunca se iba, pero ahora era más suave, parte de mí en lugar de ser todo yo. Claire no había pasado mucho por mi mente, su colapso, su desastre, todo se sentía lejano, como una historia que una vez viví pero que ya no vivía. Entonces, una tarde, mi teléfono se rompió. Estaba en el porche, lijando una silla que encontré junto al camino. Cuando lo vi, un mensaje, con su nombre iluminando la pantalla. Por favor. Solo háblame. Eso es todo lo que decía. Sin rabia, sin excusas, solo esas 5 palabras. Dejé la lija, me limpié las manos en los vaqueros y me quedé mirándola. Sentí un nudo en el estómago, no de rabia como antes, sino de algo más vacío. No sentí odio, no sentí mucho. Había desaparecido de mi vida hacía tanto tiempo, su risa, su traición, su mensaje de voz, ahora un eco lejano. No respondí, ni lo borré, simplemente lo dejé ahí, un punto en la pantalla, y seguí lijando. Aunque se suavizó bajo mis manos, me concentré en eso. Más tarde, caminé hacia el lago, con el teléfono pesado en el bolsillo. Me senté junto al agua, el lugar donde había puesto un arbolito para Mike, un retoño que planté en primavera, con una placa al pie, en su cariñosa memoria. Eras mi amanecer. Las palabras eran sencillas, pero lo decían todo. Saqué el teléfono y volví a mirar su mensaje. Por favor. Solo háblame. Me preguntaba qué quería, dinero, perdón, una forma de volver. No me importó lo suficiente como para preguntar. Ella tomó su decisión ese día, volando con sus amigas, riendo mientras yo enterraba a nuestro hijo. Yo también tomé la mía, recortándola, construyendo esta pieza. Hablar no cambiaría eso. Empecé a escribir,
No para enviar, solo para leer las palabras. Tu risa enterró todo el amor que me quedaba. Lloré a nuestro hijo sola. Me curé sin ti. Elegiste la burla. Yo elegí la paz. Lo leí de nuevo, con el pulgar sobre el botón de enviar. Parecía cierto, en todo sentido, pero enviarlo significaba abrir una puerta, aunque fuera una rendija, y no quería eso. Lo borré, letra por letra, hasta que la pantalla volvió a quedar en blanco. No necesitaba oírlo. Lo había dicho por mí mismo, y con eso bastaba. Guardé el teléfono en el bolsillo, me apoyé en el árbol y observé cómo ondulaba el agua. El árbol de Maike se mecía con la brisa, creciendo lento pero fuerte, como yo. Sofie pasó esa tarde con una hogaza de pan en las manos. Pareces pensativo, dijo, poniéndolo sobre la mesa. Me encogí de hombros, le conté lo del mensaje, fue breve. Ella asintió con dulzura. No le debes nada, dijo, y lo dejó ahí. Nos sentamos en el porche, partimos el pan y vimos cómo el sol se ponía. No me presionó ni me fisgoneó, simplemente se quedó conmigo en silencio. Me gustaba eso de ella, cómo me dejaba en paz. Después de que se fue, entré, encendí la chimenea y miré los dibujos de Maike. Sus trazos desordenados, sus colores brillantes, me ayudaban a mantener la calma cuando nada más podía. El texto de Claire no importaba. No importaba. Al día siguiente, volví a caminar hasta el árbol. Se estaba volviendo una costumbre, observarlo, hablar con Maike mentalmente. Hola, amigo, dije en voz baja. Me envió un mensaje. No contestó. No creo que lo necesite. El viento arreció, haciendo crujir las hojas, y sonreí levemente. Sentí que me escuchaba. Me quedé allí sentado un rato, con el lago extendiéndose frente a mí, y pensé en el futuro. No el suyo, sino el mío. Sigo arreglando la cabaña, pescando con Sofie, tal vez plantando más árboles. Una vida construida sobre la verdad, sobre la pérdida, sobre la fuerza que encontré al dejar ir. Al volver, bloqueé su número. Sin dudarlo, sin pensarlo dos veces. El teléfono se apagó y me sentí más ligero. No necesitaba sus palabras, sus súplicas, nada de eso. Salí, me quedé junto al agua y miré el horizonte. El árbol de Maike se alzaba alto detrás de mí, una promesa silenciosa. Me giré y caminé hacia la cabaña, hacia la vida que había forjado, la paz que había logrado. Ella era el pasado. Esto fue ahora. Y ya no volví a mirar atrás.